Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Vejetes y vegetas, ¿cómo andan jubilators? Bueno, esa es la apertura de todos mis programas de hace 30 años, Hola Jubilators, porque bueno, Terminator fue en el cual me basé, porque realmente los jubilados se fueron transformando todos los meses hay una transformación. Y realmente los vejetes y vegetas es un término cariñoso por aquellas famosas marchas de Norma Pla en la década del 90, donde ya estaban con algunos problemas graves los jubilators, pero tenían algunos servicios. Había un buen PAME, había viajes, había ciertas cosas que se podían utilizar. Hablando de los jubilados, ya lo tengo al doctor Eugenio Semino, que es el ombudsman, el defensor de la tercera edad, es profesor universitario, es gerontólogo y además es profesor universitario en Italia y en España. Hola, Euge querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? Qué gusto estar con vos. Un placer poder hacerlo. Y viéndonos, ¿no? Así es. Este, bueno, escuchaste la apertura, sí. Sí, sí, sí. Hiciste un poco la historia que es desconocida actualmente, porque los argentinos estamos siempre fundando cosas nuevas que son realmente muy añosas, ¿no? Tema de la marcha de los jubilados, tal cual lo señalabas, se inició con esas marchas multitudinarias a Plaza de Mayo en el año 89, concretamente a través primero de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, que presidía en aquella época, y estoy hablando del Paleozoico para muchos, por Estrella Monteverde, y luego en el 90 estalla lo que fue Plaza Lavalle con la querida Norma Pla. En aquel momento las jubilaciones eran de 150 pesos Claro. o $150 y el reclamo de los jubilados era por 450. Existía entonces la convertibilidad. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que en aquel momento la mínima de 150 solo la percibían el 17% de los jubilados y pensionados, mientras que en la actualidad, en realidad la mínima, que son ridículas, son para menesterosos, con el bono y demás, están en 483.000 pesos, con una canasta de 1.800.000 pesos, con gastos de vivienda, y la perciben el 85% de los jubilados y pensionados. Le- Vale decir que Argentina, a diferencia del mundo, ha retrocedido, ¿no? Socialmente, sí. es decir, para que la gente se dé cuenta, ¿no? En cámara lenta, y muy de a poquito, con un cuentagotas, con el correr de los gobiernos y con el correr de los años, pasaron de ser el 17%, que era casi nada, al casi 90%, los que hoy tienen la mínima. Así es. Sí, Efectivamente, efectivamente. Así retrocedió la seguridad social en Argentina, ¿no? ahora, ¿por qué ningún gobierno pudo lograr, ningún gobierno, hablemos de Alfonsín, Así es. hablamos de la democracia, hablemos de los militares si querés, ¿por qué ningún gobierno logró poner a los jubilados, no te digo como el mejor país de Europa, pero por lo menos hoy un jubilado tendría que estar ganando, digamos, 400, $450 como mínimo, ¿te parece bien? Sería un buen... Por lo menos, sí, sí. El- En Europa, recordemos que las mínimas, están en alrededor de 900 euros. Hay países, obviamente, que tienen haberes más altos. Alemania está en una media de 1.800 euros. ah, Pero tal cual vos lo señalás, el problema es que nosotros hemos ido retrocediendo. Nosotros, habiendo momentos de la historia que tuvimos la posibilidad de poner al día el sistema y demás, nunca ocurrió. Vos me decías por qué las claro, distintas expresiones políticas, las distintas administraciones, porque
financiaron cuentas del Estado con el recurso de la seguridad social. Y un día la vaca no dio más leche. ¿Y quién pagan estos? Los dueños de la vaca, los que pusieron la plata por adelantado, que son esos trabajadores actualmente jubilados, ¿no? Porque además pasaron radicales, pasaron peronistas, pasaron liberales, de derecha, de izquierda, del centro, pasaron todos por la Administración Nacional y diferentes diferentes conformaciones en el Congreso Nacional. Me refiero que hubo mayoría para ciertas cosas que se pudieron haber votado, pero siempre cuando llega este periodo que ya se acerca, que es de las elecciones, comienzan a manotear todas las cajas, IOMA, ANSES, Así es. PAMI, es decir, que todos los que son, todos los que yo diría, a ver si vos estás de acuerdo con el concepto, todos los que son cautivos. El jubilado no puede pasarse a una prepaga o a otra obra social. Todos los que son cautivos del gobierno de turno, además. Efectivamente, porque cuando hablamos de PAMI, en realidad se reacentuó hace muchos años. PAMI era un programa de asistencia médica integral dentro de un Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Era un programa que absorbió al resto del instituto. ¿Y qué pasa? Ya desde hace muchos años, el PAMI es una caja política que maneja el gobierno de turno. Se van sucediendo la estructura del sistema de salud. Se nos quedó la imagen. Subimos un poquito el retorno, Guián. No mucho. Vamos a esperar retomar la comunicación con el doctor Eugenio Semino, que es el ombudsman de la tercera edad. Ahí estamos, perfecto, gracias. Y además es profesor nada menos que en Italia y en España, por eso conoce perfectamente bien cuánto gana un jubilado, por qué gana un jubilado lo que gana en Europa, que le alcanza ahí nomás, pero le alcanza. Aquí la cuestión es que no le alcanza. Estamos tratando de retomar la comunicación con el doctor Semino, porque es un tema que yo me acuerdo que lo conocí a él en 1989-90, cuando ya comenzaba la crisis a surgir, porque los jóvenes actualmente consideran o creen que los jubilados están mal de ahora, por Milei, por Alberto Fernández. No, vienen mal desde el año de los finales del doctor Alfonsín en 1989. Ahí nos conocemos con Eugenio en un programa de televisión y comenzamos a tener notas permanentes y realmente nunca dejamos de hablar de lo mismo. ¿Ustedes pueden creerlo? De lo mismo e incluso empeorando, porque en aquellos momentos de la Argentina los medicamentos eran el 100% gratis. 100% gratis, que sería, si hoy fuera así, una enorme salida para la economía de los jubilados. Pero no se han logrado acuerdos con los laboratorios, muchas coimas en el medio hubo siempre, saltan 2x3 temas con los medicamentos son una fuente de ingreso para los estafadores que están en el Estado, son lo que gasta el PAMI por medicamentos por año es cifras trillonarias. Entonces, claro, si ustedes se ponen a pensar, es una forma de utilizar el vuelto, que dejó de ser un vuelto como en aquellos tiempos había un programa en televisión que hablaba de la mordida, ¿no? La mordida era un 5%, un Diego, pero hoy se quedan con un 50, con un 40, se reparten entre muchas personas, no era una sola la que robaba una comisión, porque todo esto que roban, cuando ustedes vieron el caso Spanuolo, por ejemplo, ¿no? Con los discapacitados, toda esta gente que está robando permanentemente al Estado, somos nosotros. Y en definitiva, en el final del camino, en el final del año, los jubilados se encuentran con más medicamentos que tienen que pagar, el 50% o el 40%, medicamentos que se lo dan una vez por mes,
una caja por mes, cuando en realidad toman 2 cajas por mes. Y si ustedes se preguntan o pregunten en alguna farmacia, hay medicamentos de venta normal para muchos jubilados que cuestan 40.000, 50.000 pesos por mes. Y para aquel que tiene que tomar 2 cajas, son 100.000. Y gana 400.000, ¿cuánto le queda? Es decir, que todo esto ha llevado a un colapso increíble. Ninguna de las marchas que se han hecho han tenido algún resultado. En los últimos 30 años hablo, ninguna, porque en la época del presidente Menem tampoco se les incrementó la jubilación. Sí, vuelvo a reiterar, había muchos beneficios que ahora no los veo, como por ejemplo, por muy poca plata podían viajar a Córdoba, a Mar del Plata. Los centros de jubilados estaban muy bien cuidados, donde los abuelos iban a jugar a las bochas, a jugar a las cartas, hacían fiestas los fines de semana, bailes. Yo he ido a muchos bailes en centros de jubilados. Bueno, y tenían un lugar de esparcimiento. Hoy ese tipo de cosas yo no sé si están en condiciones de ser usadas, más después del tema de la pandemia. No podemos ubicarlo, ¿no, chicos? ¿Me dan información? A ver si podemos. No podemos. Bueno, entonces sigo yo, ¿no? ¿Te parece? Les decía que todo ese tipo de cosas que han sucedido nos han llevado al hoy. Hoy vemos las marchas de los miércoles y son comparadas con las de la década del 90, pueden googlearla, casi no existen. Porque además se le agregaron para la campaña publicitaria gratis de todos los medios que toman las marchas, vemos que aparece el Partido Obrero, que aparecen diferentes partidos que antes no participaban. Vamos a una pausa y enseguida estamos nuevamente con ustedes. Ojalá podamos recuperar a Eugenio Semino.